No existe en el inconsciente colectivo del ser humano un miedo más grande a ninguna enfermedad, que provocó un relato de miedo por casi toda la historia de la humanidad, ni el tifus, ni el cólera, ni la fiebre amarilla, han generado un miedo tan grande como lo ha provocado la peste negra. Rara vez en la historia de la medicina las condiciones estuvieron más maduras para una investigación fructífera de una enfermedad que ahora se sabe que tiene bacterias abundantes tanto en la sangre como en los ganglios linfáticos inflamados, bubones, que son cultivables y temibles en portaobjetos de microscopio, así como fácilmente obtenibles en especímenes de autopsia. Yersin y Kitasato, ambos científicos, estaban calificados y tenían equipos y suministros de laboratorio portátiles con los cuales resolver el misterio de la causa de la peste. Yersin había trabajado con Émile Roux en los laboratorios de Louis Pasteur en París para caracterizar la toxina de la difteria, y Kitasato había trabajado en los laboratorios de Robert Koch en Berlín, donde descubrió la causa bacteriana del tétanos. Bienvenidos vareros de la vara de Asclepio. Hoy seguimos con otro capítulo más de la saga de la plaga, la controversia del descubrimiento del patógeno causal de la enfermedad y el inicio de la historia moderna de la plaga. La historia moderna de la peste inició en 1894, cuando Alexandre Yersin aisló la bacteria causante en cultivos y la identificó en el microscopio. Esto permitió la confirmación en laboratorio para diagnósticos precisos, lo que derivó en avances en el tratamiento y diagnóstico, así como en la comprensión científica de la enfermedad, que se revisarán aquí. El crédito por descubrir la causa bacteriana de la peste se le otorga al médico francés Alexandre Yersin, por sus investigaciones bacteriológicas en junio de 1894 en Hong Kong durante la epidemia mortal. Sin embargo, inicialmente no se le dio crédito a Yersin, ni en los años siguientes, porque tuvo un rival en Shibasaburo Kitasato, un bacteriólogo japonés enviado por su gobierno para investigar la causa de la peste. Yersin fue el desvalido. Kitasato llegó 3 días antes y fue acompañado por un equipo de 6 asistentes, mientras que Yersin viajó solo desde la Indochina francesa, con un microscopio, un esterilizador y suministros para cultivos. Kitasato era reconocido y tuvo acceso inmediato a las autopsias de las víctimas, mientras que a Yersin se le negó el acceso. Yersin era considerado un hombre pequeño y tímido. No hablaba inglés y tenía la desventaja de ser un francés en una colonia británica. Kitasato tuvo una ventaja inicial, observando bacterias en la sangre e inyectando animales con especímenes antes de que Yersin llegara. Los dos rivales se presentaron, pero intercambiaron poca información en su idioma común, el alemán. Se relató que, en una reunión de los dos durante una autopsia que Kitasato estaba realizando, Yersin se sorprendió al observar que Kitasato estaba examinando sangre en lugar de bubones. Yersin transmitió la sugerencia, a través de un intermediario, de que Kitasato examinara también los bubones. Ambos hombres encontraron bacterias que designaron como la causa de la enfermedad. Yersin describió correctamente las suyas como gram negativas, mientras que Kitasato insistió en que su organismo era gram positivo. Kitasato describió su organismo sanguíneo como diplococo y su organismo de bubón como bacilar, causando confusión y sugiriendo a algunos que sus cultivos estaban contaminados por el neumococo. En los meses y años siguientes, Kitasato afirmó que su bacilo era diferente al de Yersin. Contra todo pronóstico, Yersin se llevó el premio de encontrar la causa de la peste porque sus descripciones fueron precisas y consistentes. Además, la reputación de Yersin se benefició de sus vínculos con colegas en París. Durante su primera autopsia en Hong Kong, relató su método de obtener líquido del bubón, viendo bacilos gram negativos, inyectando animales que observó morir con bacterias en sus tejidos y sellando un espécimen de bubón en un tubo de vidrio que fue enviado inmediatamente a París. Estos especímenes fueron recibidos por Albert Calmette y Amédée Borrell, ambos destinados a ser famosos por, respectivamente, una vacuna contra la tuberculosis y el nombre de la causa de la enfermedad de Lyme, quienes confirmaron los hallazgos de Yersin y llevaron a cabo investigaciones con las bacterias para producir un antisuero terapéutico. En 1895, el último año de la vida de Louis Pasteur, Yersin regresó a París para colaborar con sus asociados en los laboratorios de Pasteur. Antes de finalizar ese año, estaba de vuelta en Indochina y en 1896 regresó a Hong Kong para tratar a las víctimas de la peste con su nuevo antisuero. Nunca más se movió del sudeste asiático. Fue un aventurero descubriendo civilizaciones en la selva, incluso arriesgando su vida al ser atacado por tribus que no tenían contacto con la civilización. Renunció a todo
y se quedó a vivir en Vietnam durante toda su vida, en una cabaña, y no le importó el reconocimiento mundial y la vitrina de Europa. Siempre fiel a su estilo humilde y de pocas palabras, tal como se destaca en el libro Peste y Cólera. Su contribución para el desarrollo de la medicina en Vietnam se recuerda incluso hasta el día de hoy. Finalmente, falleció en 1943. El nombre del organismo sufrió varios cambios. Fue Bacterium pestis hasta 1900, cuando cambió a Bacillus pestis. En 1923 adquirió una nueva designación como Pasteurella pestis, que mantuvo hasta alrededor de 1970, cuando Yersin obtuvo un honor póstumo a través de su nombre final, Yersinia pestis. Así como recordamos la memoria tremenda de Alexandre Yersin, tú también debes recordar dar like, suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu comentario. La historia de la medicina es demasiado rica y abundante como para dejarla de lado. Vamos a ello. 100 años después del descubrimiento del bacilo de la peste, la hija de James Lawson mostró su diario y posteriormente se llevó a cabo una investigación histórica obteniendo más información. Lawson era un médico escocés enviado por el Servicio Médico Colonial Británico a Hong Kong, donde se desempeñó como superintendente interino del Hospital Civil, encargándose del cuidado de los pacientes, y como oficial médico del puerto, encargándose de las necesidades de cuarentena. Cuando la peste estalló en Cantón en mayo de 1894, Lawson viajó allí para presenciar casos fatales. Cuando aparecieron casos en Hong Kong más tarde en mayo, abogó por medidas de cuarentena, estableció un barco hospital en el puerto para los casos y persuadió al gobernador para iniciar la desinfección de casas en áreas afectadas de la ciudad. Fue preferentemente hospitalario con el equipo de Kitasato, cenando con ellos en más de una ocasión, y anunciando a la revista Lancet, por cable el 15 de junio, el mismo día que Yersin llegó, que Kitasato había logrado encontrar al agente causal de la peste. Aunque Lawson no se hizo amigo de Yersin, habló con él ocasionalmente, registrando en su diario el 22 de junio que él, francés, había encontrado su bacilo. Lawson sabía de la rivalidad de las dos escuelas, Pasteur versus Koch, y fue consciente de las descripciones poco consistentes de Kitasato, al decir que el patógeno era un gran positivo, en la sangre como un diplococo pero en el bubón como bacilo. Aún así mantuvo su opinión que Kitasato merecía crédito por encontrar primero la causa de la peste. Otros especularon que Lawson presionó a Kitasato para hacer una publicación apresurada y descuidada con el fin de obtener el informe temprano en el Lancet, cosa que parece ser cierta. Mientras Yersin realizaba sus estudios de cadáveres, observó que por todas partes habían muchas ratas muertas en Hong Kong. Examinó las glándulas linfáticas de algunas ratas muertas y encontró el mismo bacilo que había descrito en tejidos humanos. Así, fue reconocido como el primero en hacer la importante conexión causal entre la mortalidad de las ratas y las epidemias humanas. Sin embargo, no sospechó de las pulgas como vectores, pero supuso que las ratas adquirían sus infecciones por contacto con el suelo, del cual determinó que su bacilo podía ser cultivado. En 1898, Paul Louis Simond informó sobre sus experimentos realizados en Karachi, India. Cuando ratas infectadas infestadas de pulgas se colocaron en jaulas separadas por malla de alambre de ratas no infectadas, las ratas no infectadas adquirieron una infección de peste fatal. Incluso antes de sus experimentos, Simond había sospechado de un vector chupador de sangre, porque había notado, en la piel de los pacientes cerca de sus bubones, nódulos rosados que contenían bacilos de la peste. Simond también observó bacilos en los estómagos de las pulgas que se habían alimentado de ratas infectadas. La historia de las terapias efectivas para la plaga mostró que el antisuero fue lo suficientemente efectivo como para reducir la tasa de mortalidad de 70% al 35%. Las sulfonamidas fueron aún mejores, reduciendo las tasas de mortalidad a aproximadamente el 20%, y la streptomicina fue un avance, reduciéndola aún más a aproximadamente el 7%. La streptomicina probablemente logró el máximo beneficio antimicrobiano, ya que esto no ha sido mejorado con los fármacos actualmente favorecidos, gentamicina y doxiciclina. La tasa de mortalidad mundial de los pacientes reportados a la OMS en 2000-2009 fue del 7%. Para la peste bubónica, el tratamiento iniciado dentro de los 3 días posteriores al inicio de los síntomas es casi siempre efectivo, mientras que,
Para la peste neumónica, el tratamiento debe iniciarse dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas para salvar vidas. Ninguno de los estudios de eficacia terapéutica se realizó como un ensayo controlado aleatorizado, por lo que los resultados estaban potencialmente sesgados por la gravedad de la enfermedad y los criterios de selección arbitrarios. Solo en décadas posteriores se realizaron comparaciones objetivas de terapias utilizando diseños aleatorizados para trimetoprim sulfametoxazol versus streptomicina y doxiciclina versus gentamicina. La OMS estimó que India sufrió más de 6 millones de muertes por peste entre 1900 y 1909. Esta incidencia superó con creces la de cualquier otro país, representando un punto máximo para la enfermedad en el último siglo, seguido de disminuciones escalonadas en las décadas siguientes, alcanzando menos de 1.000 casos al año en 1955. La disminución fue atribuible a medidas de salud pública para el control de roedores, insecticidas, vacunas y ciclos naturales en las poblaciones de roedores, a pesar de algunos años con aumentos en la década de 1940, debido a las interrupciones causadas por la Segunda Guerra Mundial y la partición de India. Durante la guerra en Vietnam, un colapso en los servicios de salud pública y la creación de refugiados llevaron a un aumento que alcanzó un máximo de más de 5.000 casos reportados al año en 1967. Entre 1965 y 1975, los 29.003 casos reportados en Vietnam representaron el 80% del total de casos en el mundo. Coincidiendo con una reducción en la incidencia en Vietnam después de la guerra, los casos reportados en África mostraron aumentos a partir de 1982, lo que llevó a que ese continente sufriera más del 90% del total de casos mundiales durante la década de 1990 y hasta el presente. Los países de Madagascar, Congo y Tanzania experimentaron la mayor parte de la enfermedad, lo que se atribuyó, en parte, a la deforestación, la urbanización y las guerras civiles. El desarrollo de vacunas comenzó temprano en 1897, cuando Waldemar Aquine mostró que un cultivo de bacterias de la peste muertas por calor protegía a los conejos contra la infección experimental. Esta preparación fue probada en humanos en India. Cerca de 20 millones de dosis resultó en una disminución de la incidencia y mortalidad. En 1931, George Girard y Jan Robic desarrollaron una vacuna con una cepa viva atenuada no pigmentada del bacilo de la peste en Madagascar llamada EUV. Esta vacuna o bacterias vivas atenuadas similares con designaciones que incluyen EUV76, EUV-NI y EGIT-HIVIDEX se administraron a millones de personas en Madagascar, Indonesia, Vietnam y la Unión Soviética. En un esfuerzo liderado por Meyer, a partir de 1939, el ejército de los Estados Unidos desarrolló una vacuna de células bacterianas muertas con formalina que se administró a más de 1 millón de soldados. Las controversias persisten sobre cuánta protección proporcionaron estas vacunas. Además, todas produjeron reacciones locales o sistémicas que a veces fueron graves. Para fines del siglo XX, estas vacunas rara vez se usaban y se volvieron comercialmente no disponibles. Las observaciones clínicas de pacientes habían sugerido que, después de mayor o igual que 3 días de fiebre y agrandamiento del bubón, algunos progresaban a septicemia y un desenlace fatal. En India, el estudio realizado por Dr. Bagley informó tasas de mortalidad más altas cuando los cultivos de sangre de los pacientes crecían más de 1.200 colonias por ml. En Vietnam, la medición de endotoxina plasmática con la prueba sensible de Limulus mostró que los pacientes con endotoxemia estaban gravemente enfermos y tenían mayores números de bacterias en la sangre por cultivo cuantitativo que los pacientes sin endotoxemia. La década de 1980 fue importante por el descubrimiento de que el ADN extracromosómico en plásmidos era responsable de la virulencia. Son 3 plásmidos de virulencia. Plásmido PEFRA codifica la proteína capsular antifagocítica fracción 1 y la toxina murina que permite a las bacterias sobrevivir en el ventrículo de la pulga. Plásmido PCD, dependencia de calcio para el crecimiento a 37 grados Celsius, también llamado PYV por virulencia de Yersinia, codifica el antígeno V y las proteínas externas de Yersinia, que interrumpen la fagocitosis y reducen la inflamación. Plásmido PEPLA, codifica un activador de plasminógeno que permite disolver coágulos de fibrina. Los estudios genéticos de bacterias progenitoras ancestrales explica mediante adquisición de materiales genéticos móviles sus principales factores de virulencia que le permite sobrevivir en la pulga de la rata negra, infectar al humano por picaduras de la pulga y matar personas rápidamente. El progenitor más probable de la peste es Yersinia pseudotuberculosis, porque esta especie comparte más del 90% de sus secuencias de ADN cromosómico con Yersinia pestis. Se reconocen 3 biotipos de Yersinia pestis: antigua, medievalis y orientalis según la fermentación de glicerol y reducción de nitrato,
y se postuló que se originaron históricamente en secuencia, con Antigua es el más ancestral, provocando la epidemia de peste de Justiniano en el siglo VI, Medievalis como la responsable de la peste negra en el siglo XIV, y Orientalis del sur de China en 1890, extendiéndose por rutas marítimas para convertirse en el biotipo predominante hoy en día. Mediante el uso de PCR y secuencias de ADN conocidas de bancos de ADN de cepas modernas de Yersinia pestis, ha sido posible diagnosticar biotipos de peste en los restos de víctimas de pandemias en siglos pasados. El espécimen más probable de albergar ADN antiguo intacto es la pulpa dental de dientes recuperados de tumbas en lugares conocidos por haber sufrido mortalidad por peste. Restos de ADN se han identificado en Londres del siglo XIV, Francia de los siglos VII al IX y XVIII, y restos en Alemania del siglo VI. Estas secuencias de ADN fueron casi idénticas a las secuencias modernas de genes que determinan la virulencia, sugiriendo que las cepas antiguas eran ancestros de las bacterias actuales, y que la característica endémica de la peste actual se debe a otras características genéticas que gobiernan la virulencia. Esto es porque la reconstrucción del plásmido Pepla de tumbas en Londres mostró algunas coincidencias con el biotipo medievalis y no con el biotipo orientalis, mientras que el análisis de genes en Francia y Alemania indicó que las cepas antiguas de las eras de Justiniano y medieval se parecían al biotipo orientalis. Por lo tanto, la hipótesis de que las epidemias antiguas fueron causadas por los biotipos antigua y medievalis necesita ser revisada. Vareros de la vara de Asclepio. Hemos llegado al final de este capítulo más intensivo de la revisión de la historia moderna de la plaga. Conocimos más detalles de la controversia de Yersin y Kitasato, los tratamientos que se desarrollaron posteriormente, las vacunas y la mejoría de la sobrevida, además de revisar los factores genéticos responsables de la virulencia del patógeno y cómo derivó de sus antepasados evolutivos. Si tienes preguntas o dudas, no olvides dejar tu comentario. Recuerda dar like a este video y compártelo para difundir esta información. Gracias por apoyar nuestro contenido y recuerda, el que no recuerda de dónde vino no sabe para dónde va. Hasta luego, vareros.